Bueno, y ya la tenemos conectada a Romina Cáceres. ¿Cómo te va, mi querida Romina? Un gusto tenerte en Antisistemismo Explícito. Hola Quique, buenas noches. Gracias por la invitación. Para mí es un placer. Hace años que lo sigo, tanto a vos como a Adrián, así que un placer estar acompañándote en tu programa de hoy y acompañando en la lucha que, bueno, hace 3 años se intensificó más que nunca, la lucha por la verdad. Gracias, Romina, y gracias por todo tu apoyo también. Vos sos una de las antisistemistas explícitas de la primera hora que siempre nos acompañó. Pero bueno, ¿qué definiciones las de tu curso? Asumir nuestra soberanía personal para cuidar nuestra salud. Qué detalle ese, ¿eh? Qué detalle. Y esto de que estamos cada vez más desmasculinizados los hombres y desfeminizadas las mujeres. Qué Ujú. terrible que es esto. ¿Cómo encarás vos esta problemática? Bueno, hay una palabra que el sistema actualmente le tiene como repele absolutamente, le tiene como fobia y es biología, ¿no? Porque la biología Sí, sí. nos conecta con hechos irrefutables. Ujú. Y cuando estamos en un sistema donde rige la manipulación, el engaño, donde rige la antiverdad, donde rige el enfrentamiento entre hombres y mujeres, y eso inevitablemente va a llevar a la destrucción de cualquier grupo o sociedad donde reine esa forma de vivir psicológica de grupo. Bueno, por eso le tienen tanto miedo al tema de la biología, y la biología nos habla de hechos. Y los hechos son que hay dos sexos, ¿sí? Y hay dos Mm. maneras psíquicas de vivir la vida, ¿sí? Y conectar con eso involucra, por supuesto, que un proceso de empoderamiento personal. El hombre, cuando conecta con su energía psíquica masculina, puede asumir un rol de liderazgo. Vos sabés que los últimos estudios que se hicieron de testosterona, la hormona sexual masculina por excelencia, nos muestran, viste que siempre en la historia, al menos de la fisiología, digamos, y la psicología detrás de las hormonas sexuales, siempre se ha querido ensuciar o asociar la hormona de la testosterona con la agresividad. Sí, Entonces, hoy en así es. día todo lo masculino está asociado a lo inconscientemente desde el discurso que se maneja hoy, Al a exceso lo de testosterona y a la agresividad exacto, y a al la agresividad. machirulismo. Es sinónimo de ser machirulo. Y vos sabés que los Claro. últimos estudios demuestran que la testosterona está ligada a la capacidad que tiene el hombre y la mujer, porque no es una hormona que no tenga la mujer, de Ujú. ejercer un liderazgo justo. La persona que tiene elevados niveles de testosterona o saludables niveles de testosterona se interesa por la justicia, más que la persona que no tiene adecuados niveles de testosterona. Qué Y hoy en bárbaro esto, día, ¿eh? Quique, vivimos en una sociedad donde los hombres Mm. en la actualidad tienen un 40% menos de testosterona que nuestros abuelos. Sí, Y eso esto, es por una. supuesto, que no es casualidad. A ver, es un proceso biológico que se rige por hechos biológicos, esto de la testosterona, y que tiene que ver con la imposibilidad que tiene el hombre actual de delimitar su territorio, de defender su territorio, de tomar posesión de un territorio, ¿sí? Hoy en Mm. día en los países como los nuestros tercermundistas, poseer un territorio es casi tarea imposible para un hombre hoy. Sí. Después, ocupar un lugar en el territorio. Hay un montón de autores que se dedicaron su vida a estudiar cómo la figura paterna está absolutamente relegada del núcleo familiar. Por ejemplo, este documental Borrando a Papá lo muestra de manera excelente. Entonces, Ujú. el hombre va perdiendo estos niveles de testosterona por la incapacidad biológica de poder actuar. Y la mujer, en
en comprar este discurso paranoico del hombre es un potencial violador, ¿no? O todo hombre es un potencial violador, genera tal paranoia que impacta a nivel cerebral y esto tiene efectos a nivel de las hormonas sexuales. Por supuesto que no es la única variable, Quique. La cantidad de químicos que se consumen, de psicofármacos y de químicos en general para cualquier otra sintomatología, influye directamente en el cerebro, y el cerebro es quien coordina a las gónadas, es decir, a los ovarios o a los testículos, le da la orden de producir las hormonas sexuales. Entonces, hay dos realidades, dos situaciones bien claras. Por un lado tenemos a las situaciones biológicas que son antibiológicas, ¿no? Esto de no poder ejercer mi lugar de hombre y de vivir con un miedo paranoico al hombre y no poder, y de rechazo a lo femenino, porque también está esta cosa de el hijo te va a esclavizar, no tener hijos, la mujer luchando contra su propio deseo inconsciente de tener hijos. Eso sumado a los químicos, bueno, eso nos da el resultado hoy y los químicos en el caso de la mujer, en gran mayoría, los anticonceptivos. Sí, ¿Sí? químicos también, a ver, nos llegan desde los alimentos hasta el agua misma, todo atenta contra nuestra salud, todo. Hay un montón de disruptores hormonales. Ahora, la causa biológica es no poder delimitar mi territorio, no poder ejercer la soberanía personal sobre mi territorio. Por ejemplo, ¿no? El cuerpo de la mujer es su primer territorio. Y Claro. esto de castrarme químicamente para no tener hijos, que es lo que una mujer hace cuando toma anticonceptivos, eso tiene efectos psíquicos. La mujer cuando toma anticonceptivos se masculiniza psíquicamente. Empieza a vivir, por ejemplo, Hammer descubre que la mujer tiene una percepción territorial de nido, ¿sí? Delimita sus límites dentro de su hogar. Tiene esa tendencia natural a liderar su hogar. En cambio, el hombre no, el hombre delimita sus límites territoriales con el afuera, defiende el territorio, actúa cuando tiene que actuar. Entonces, la imposibilidad de la mujer real de poner límites, eso también psíquicamente hace que influya en esto de la percepción masculina o femenina. A ver, y el tema de la soberanía personal, en el video que pasaron recién, hay una palabra que es clave y es el miedo a la enfermedad. Gran parte del discurso manipulatorio que venimos viviendo hace más de 2 años se pudo dar sobre el desconocimiento de los profesionales y de la gente en común que va y que acude a un profesional sobre cómo verdaderamente funciona nuestra biología, que incluye a nuestro cuerpo, a nuestro psiquismo y a nuestro cerebro comandando todo este proceso. Entonces, conocer verdaderamente qué pasa cuando yo tengo un síntoma, que en realidad es mal llamada una enfermedad porque no responde a un mal funcionamiento de mi sistema biológico, sino que responde a leyes, son formas que tiene nuestro sistema de adaptarnos y de ayudarnos y asistirnos a poder sobrellevar situaciones que atentan contra nuestra supervivencia. Conocer esto es parte de asumir verdaderamente nuestra soberanía personal. ¿Por qué? Porque nos hace tomar decisiones que puedan dar respuesta real a estas necesidades biológicas, por ejemplo, como mujer, como hombre, dentro de mi territorio, cómo defenderlo. Por ejemplo, ¿no? Una situación alarmante que yo lo he podido observar en estos últimos años es que la gente en el encierro empezó a vivir más en la virtualidad, Sí, ¿sí? sí. Empezó a vivir mucho más en la virtualidad, y la virtualidad, aparte de generar sistemas sumamente nocivos cerebrales, dopamínicos de adicción, generan la falsa ilusión de la acción. Es decir, yo tengo la falsa sensación de que estoy haciendo en las Qué redes. increíble lo que estás diciendo, ¿eh? Porque, a ver, hasta me identifico yo también como estar sufriendo este fenómeno, ¿eh? A mí el encierro me ha cambiado el carácter, esto no puedo negarlo,
pese a haber tenido permiso de circulación, no tenía a Ujú, dónde ir. Entonces, si no tenía a ujú, dónde ir, llamaba a mis amigos. No, no, ujú, porque a ver si en mi edificio alguien me puede denunciar. No, estás loco, vos vas a entrar a mi casa y me vas a contagiar. ¡Ah! Bueno, todas esas ujú, cosas las he vivido, y ujú. no puedo negar que eso me cambió el carácter después de 2 años. Soy una persona totalmente distinta a la que era a principios del 2020. Eso hasta yo mismo me doy cuenta, y es lo que nos han hecho con esta bomba de miedo que han tirado y que todavía no termina de disiparse. Eso es verdad. Hubo una combinación y hay una combinación fatal de, por un lado, el desconocimiento de verdaderamente cómo funciona nuestra biología y cómo se adapta a las situaciones de estrés, y de que Mm, todo cambio fisiológico, psicológico y cerebral, que Hammer esto lo descubre con una ciencia exacta. Cada vez que Hammer fue a demostrar sus descubrimientos, lo hizo con un margen del 100%. Por eso él denomina a sus descubrimientos leyes biológicas. claro. Entonces, el descubrimiento es impresionante. Ahora, después, si querés, podemos entender cómo puede coexistir eso a nivel tan generalizado, ¿no? Esto de no conocer. Yo me formé como psicóloga y jamás escuché hablar de esto. Cuando descubrí Ujú. todo este conocimiento fue un gran impacto. Entonces, la combinación de el desconocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo, la sobreinformación, eso psicológicamente hay un fenómeno dentro de la manipulación psicológica que se llama gaslighting, luz de gas por la película, Sí. que lo que genera es la sobreestimulación que uno tiene cuando ingresa a internet o cuando está en una red o cuando está leyendo constantemente cosas. Eso, ¿no? Genera el impacto de la manipulación. Uno está más susceptible a ser manipulado cuando tiene exceso de información. Entonces, por un lado, Ujú. no tengo la información correcta de cómo funciona mi cuerpo. Por otro lado, tengo sobreinformación o sobreestimulación. Y por otro lado, me aíslan. El ser humano es un animal de manada. Cuando Sí. está en grupo se fortalece. De hecho, hay un montón de órganos que se van activando cuando tengo la percepción de que me quedé sin grupo. Por eso para el hombre es tan importante el grupo. Mm. Y la gente que está detrás de toda esta ingeniería social conoce eso. Por eso ha utilizado la empatía como principal mecanismo de manipulación, porque la empatía es lo que une y hace que nuestra especie sobreviva. Sin el grupo no podemos sobrevivir. Cuando A ver, nacemos no discúlpame, podemos vivir. discúlpame que quiero subrayar una. Vos hablaste de que somos animales de manada, que tenemos que vivir en grupo, ¿no? Ujú. Pero un grupo de WhatsApp o una comunidad de Telegram no es una manada, no es un Es grupo. nos crea la falsa percepción. Y vos sabés que Exacto. hay un fenómeno que, creció en conjunto con la virtualidad, que es el fenómeno de la pornografía 3.0, Oh, que eso es claro, terrible, es sí. OnlyFans y todas estas Sí, plataformas porque pornografía no es sexo, claro. exacto, exacto. Entonces, va de la mano de la comprensión perfecta, porque aparte uno se pone a ver Netflix y ve cómo los productores detrás de cada película conocen cómo funcionan nuestros procesos cognitivos Mm, y conocen de ciencia curativa germánica. Lo conocen a la perfección porque lo muestran. Entonces, la conocen y lo manipulan a través de eso. Y la ilusión de creer que yo estoy teniendo un encuentro sexual, porque eso es lo que propicia esto de OnlyFans, que es la pornografía 3.0, que es la máxima expresión de la virtualidad y esto de caer en este circuito dopamínico de adicción y de virtualidad y de falsa sí. creencia de que estoy haciendo, que nuestro cerebro siempre tiene que tener la ilusión de que estamos haciendo, porque si no nos enfermamos. Mm, Entonces se aprovechan de esto este tema de la pornografía es particularmente peligroso porque afecta directamente los niveles de hormonas sexuales, tanto en hombres como en mujeres.
Mm, Al hombre le afecta directamente porque esto de la sobreestimulación, vos sabés que nuestro cerebro no está preparado para recibir tal nivel otra vez, de información sexual en tan poco tiempo. Eso genera picos de dopamina que hacen que todo el sistema cerebral empiece a funcionar en modo adicto y los mm, niveles de testosterona bajan. Y hace que ese hombre tienda menos aún a la acción, por tanto quiera seguir consumiendo aún más pornografía. claro. Y recordemos lo que dijimos al comienzo, cuanto menos testosterona tengo yo, menos capacidad de liderar justamente o de actuar justamente y de tender a la acción, porque la testosterona, junto con los estrógenos, son las hormonas sexuales de la acción, que nos Mm, permiten hacer cosas. Y si mis hormonas sexuales están bajas, yo voy a ser una persona que voy a tender a caer mucho más fácilmente en estos circuitos dopamínicos de la virtualidad. Por eso es tan peligroso en la combinación fatal, ¿no? Y cómo conocen las personas que están detrás de todo esto, cómo funcionan nuestros procesos cognitivos, cómo funciona nuestra biología, cómo funciona nuestra tendencia natural de grupo y lo usan en nuestra contra, por supuesto. Entonces, recomendaciones generales, poder conectarnos con la acción, salirnos en la medida en que nos sea posible de la virtualidad. A ver, hay algo del orden de lo que vos estás haciendo, Quique, que va ligado a la acción, porque hay sí, una planificación, porque hay, bueno, hay una planificación y una ejecución de esa planificación. Es diferente. No es me siento a ver ¿no? pornografía o una película o una serie en Netflix, que mm, es un lugar total y absolutamente pasivo. Vos sabés claro. que hay un biólogo que trabajó con Hammer, que se llama Henry Laborit, y él descubre de que la clave biológica para todo proceso de adaptación, llámese enfermedad o síntoma, es la inhibición de acción. Vos sabés que él lo probó en ratas esto. Las ratas que no podían resolver el estrés ni huyendo ni luchando, se enfermaban. Y las Mm, ratas que podían resolver el estrés que se les provocaba en el experimento, que podían luchar con una compañera en modo lucha, ¿no? sí, O huir, no enfermaban. Entonces, y fíjate vos que, a ver, si estamos en un sistema que nos inhibe de accionar constantemente, donde por supuesto que la respuesta más fácil siempre va a ser la de la dopamina, la del placer inmediato. Entonces, naturalmente vamos a tener que luchar contra esta tendencia de nuestro cerebro de querer el placer inmediato. Pero una vez que podemos conectar con ese lado de acción, digamos, saliéndonos de este modo lucha contra nuestra propia esencia femenina en el caso de las mujeres, masculina en el caso de los hombres, y ni hablar de la lucha entre los sexos, que está promovida hoy en día por muchos claro que profesionales, sí. sobre todo Mm, psicólogos, que sí. asisten a sus pacientes en la terapia y los ponen en contra de ¿no? Esta cosa paranoica de fomentar de que el hombre es el malo de la película. Ujú. A ver, esta es una muy mala época para ser hombre, como lo fue hace 100 años tal vez la Sí, una mala época para ser mujer. Pero, sí. a ver, indudablemente esta No, lucha siempre para innecesaria ser nos hombre fue debilita. mal momento porque siempre íbamos a las guerras y éramos carne de cañón, ¿no? Eso, esa parte de la historia Exacto. no la cuentan, No la ¿no? cuentan, no la cuentan. Exacto, exacto. Sí. Entonces, parte de asumir esto de la soberanía personal tiene que ver con salirnos, de este lugar de enfrentamientos, primero, con nuestro propio cuerpo y nuestra propia biología que se está adaptando ante lo que nos está pasando. Mm, Segundo, en nuestro grupo, ¿no? Vos sabés que en todos estos años hay mucha gente que lamentablemente se ha quedado sola por ujú. pensar diferente. Sí, Sus sí, sí, propias la familias soledad los ha hoy excluido. la soledad es una pandemia, tal cual, sí. Y ahí está en la capacidad que tenemos de poder hacernos de un nuevo grupo. Si estamos en un Mm, grupo que nos está invadiendo para que hagamos cosas que no queremos, por ejemplo, inocularnos, bueno, claro. podemos encontrar siempre un nuevo grupo. Mm, Es también conectarnos con esa capacidad creativa de poder hacernos de un nuevo grupo. En sí, la armar naturaleza se ve eso. la propia tribu, exacto, sí, sí. Exacto, en la naturaleza O se la ve manada. perfectamente eso. Exacto. Y Qué vos sabés increíble, que ¿eh?
Qué increíble. Sí, ¿qué ibas a decirme? Que eh, vos sabés que cuando yo empiezo a descubrir todos estos conocimientos, me pregunto cómo pudo haber estado oculto de tal manera, ¿no? Porque estamos hablando de una ciencia exacta que Mm, se puede corroborar a nivel cerebral con una tomografía del cerebro sin contraste. ujú, Y ahí entra la industria farmacéutica detrás de todo eso. Cómo funciona verdaderamente como una mafia, se manejan como una mafia, em, con todo este tema ¿viste? Los visitadores médicos son los agentes de la propaganda sí, médica, sí, 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 pero ellos sí. son la primera, el primer eslabón de un gran engranaje de manipulación y de un sistema de lobby total y completamente aceitado que Mm. va hasta los ministerios de salud. Vos Entonces, sabés que toda esa estructura de visitadores médicos que tienen los laboratorios dentro del marketing y dentro de los departamentos de marketing de las farmacéuticas lo llaman descaradamente publicidad ética. Así se llama ese rubro. bueno, Publicidad ética. Si hay algo que no hay ahí es ética. exacto. Y Sí. bueno, por ejemplo, autores como Peter Gosche lo describen en esos términos. Es una mafia que se encarga de comprar a todo aquel que se pone en su camino y el que no, también es señalado, porque hay un montón de profesionales que se declaran en contra de muchas prácticas que tienen una ética invaluable y son Sí. detectados mismos por este sistema que intenta comprarlos. Y Exactamente. Y los anticuerpos del sistema actúan de manera inmediata, pero contra todos. En todos los rubros que tienen que ver con despertar la conciencia de la gente, el sistema inmediatamente actúa, para neutralizar cualquier amenaza. así es. Mm. Así que bueno, y hay una carta que escribió Hammer, que se la escribió Francisco, al Papa Francisco, Sí. a Putin y en su momento a Trump, no me salía el nombre. Ujú, Esta carta es, que los invito a todos a leerla porque vos sabés que denuncia públicamente por qué este conocimiento no se dio a la luz y que tiene que ver, vos sabés que él denuncia en Israel, hay muchos hospitales que ya practican la ciencia curativa germánica y la nueva ujú. medicina germánica y que lamentablemente hay un montón de otras personas en el mundo que no y que caen ante prácticas que los terminan matando. Así que Sí. invito a todos a que puedan investigar sobre esto. Esa carta es sumamente interesante de leer. Bueno, Romina, ¿qué tiene que hacer quien te escuchó? A ver, nuestros seguidores ya todos te conocen, saben quién sos, pero quien está viendo por primera vez Antisistemismo Explícito, esta charla le resulta sumamente interesante. ¿Qué tiene que hacer para contactarte o para empezar a interiorizarse en Ujú. esta cuestión de la salud a través de la medicina germánica? Bueno, vos sabés que una de las claves de conocer todo esto es que dejamos de depender de otra persona para que nos asista en nuestra salud. Esta posición es una posición que asume un niño. Entonces, Ujú, conocer cómo funciona nuestro cuerpo es asumir nuestro rol de adultos. Así que el que quiera contactarse en nuestras redes, Psicoclínica Equilibrio, o en nuestra web, ahí están todos nuestros datos, se puede rellenar un formulario de contacto. Pero lo más maravilloso de conocer esto es que verdaderamente podemos asumir la soberanía sobre nuestra salud y dejar de depender de otros. Eso me parece lo más de otros y de los químicos. sí, sí. Bueno, Romina, te agradezco tanto que Gracias, hayas Quique. estado esta noche en Antisistemismo Explícito y no va a faltar ocasión muy pronto para que este encuentro vuelva a darse, ¿eh? Porque yo ya veo la catarata de mensajes que va a dejar esta breve charla, porque hoy la charla con vos hoy es brevísima. Hasta empiezo a pensar que vamos a dedicarle un programa solamente
a charlar contigo sobre este tema, todos los temas que abarcan las medicinas germánicas. Así que te agradezco Con tanto, mucho gusto. Romina, te mando un beso muy grande y bueno, sigamos en Igualmente, contacto. eso, sigamos todos en la lucha, en modo lucha, que tenemos como Sí, humanos la capacidad de entrar en ese modo de una manera asertiva, evolucionada y, bueno, concreta para resolver. Gracias, Quique. gracias, Romina, un beso muy grande.